Permíteme decirte cuánto aprecio que me hayas invitado a compartir algunas de mis ideas contigo. El título de mi discurso es: Si encuentras este mundo malo, deberías ver algunos de los otros. Me gustaría confesar que me han pedido que recorte aproximadamente 2/3 de mi discurso y lo haga lo más breve posible. Al examinarlo, encuentro que es muy fácil eliminar 2/3 sin dañarlo en absoluto. Incluso consideré eliminarlo por completo, pero hubo algunos problemas, así que abandoné la idea. El tema de este discurso es un asunto que se ha descubierto recientemente y que quizás ni siquiera exista. Puede que esté hablando de algo que no existe. Por lo tanto, soy libre de decir todo o nada. Difícilmente puedo cometer un error si no existe tal cosa como el tiempo ortogonal. El tiempo ortogonal o en ángulo recto es el tema de mi discurso. Estamos acostumbrados a suponer que todo cambio ocurre a lo largo del eje temporal lineal, del pasado al presente y al futuro. El presente es una acumulación del pasado y es diferente de este. El futuro se derivará del presente y será diferente también. Que pueda existir un eje temporal ortogonal o en ángulo recto, un dominio lateral en el que se produzca el cambio, procesos que ocurran lateralmente en la realidad, por así decirlo, es algo casi imposible de imaginar. ¿Cómo percibiríamos esos cambios laterales? ¿Qué experimentaríamos? ¿Qué pistas deberíamos buscar si queremos poner a prueba esta extraña teoría? En otras palabras, ¿cómo puede ocurrir un cambio fuera del tiempo lineal, en cualquier sentido o grado? Permíteme presentarte una metáfora. Supongamos que existe un rico mecenas de las artes. Cada día, en la pared de su sala de estar, sobre su chimenea, sus sirvientes cuelgan un nuevo cuadro, cada día una obra maestra diferente, día tras día, mes tras mes. Cada día, el cuadro usado es retirado y reemplazado por otro nuevo y distinto. A este proceso lo llamaré cambio a lo largo del eje lineal. Pero ahora supongamos que los sirvientes se quedan temporalmente sin cuadros de reemplazo. ¿Qué deberían hacer mientras tanto? No pueden simplemente dejar el cuadro actual colgado. Su empleador ha decretado que el reemplazo perpetuo, es decir, el cambio constante de los cuadros, debe realizarse. Así que ni permiten que el cuadro actual permanezca ni lo reemplazan con uno nuevo. En su lugar, hacen algo muy ingenioso. Cuando su empleador no está mirando, los sirvientes alteran astutamente el cuadro que ya está en la pared. Borran un árbol aquí, pintan una niña allá, añaden esto, eliminan aquello, hacen que la misma pintura sea diferente, en cierto sentido, nueva. Pero, como estoy seguro de que puedes ver, no nueva en el sentido de reemplazarla. El empleador entra en su sala de estar después de la cena, se sienta frente a la chimenea y contempla lo que, según sus expectativas, debería ser un nuevo cuadro. ¿Qué ve? Ciertamente no es lo que vio anteriormente, pero tampoco es del todo diferente, y aquí debemos ser muy comprensivos con este hombre quizás algo tonto, porque podemos ver virtualmente sus circuitos cerebrales esforzándose por comprender. Sus circuitos cerebrales le dicen: sí, es un cuadro nuevo, no es el mismo de ayer, pero también es el mismo, creo. Siento, en un nivel muy profundo e intuitivo, que de alguna manera lo he visto antes. Me parece recordar un árbol, sin embargo, no hay ningún árbol. Ahora bien, si extrapolamos la confusión perceptual y mental de este hombre hacia el punto teórico que estaba planteando sobre el cambio lateral, quizás puedas entender mejor lo que quiero decir. Quizás puedas ver, aunque sea en cierta medida, que aunque lo que estoy describiendo podría no existir, mi concepto podría ser ficticio, pero posible. No es intelectualmente contradictorio. Contemplando esta posibilidad de una disposición lateral de mundos, una pluralidad de tierras superpuestas a lo largo de un eje de conexión por el cual una persona puede de alguna manera moverse, viajar de forma misteriosa desde lo peor a lo aceptable, a lo bueno y a lo excelente. Contemplando esto en términos teológicos, tal vez podamos decir que, con ello, desciframos repentinamente las expresiones elípticas de Cristo respecto al reino de Dios, específicamente sobre su ubicación. Él parece haber dado respuestas contradictorias y desconcertantes. Pero supongamos, solo por un instante, que la causa de esta perplejidad no radicaba en ningún deseo de su parte de desconcertar o esconder algo, sino en la insuficiencia de la pregunta. Mi reino no es de este mundo, se dice que afirmó. El reino está dentro de vosotros o posiblemente está entre vosotros.
Te presento ahora la noción que personalmente encuentro emocionante, que tal vez él se refería a lo que describo como el eje lateral de reinos superpuestos, que contienen entre ellos un espectro de aspectos que van desde lo indescriptiblemente maligno hasta lo hermoso. Y Cristo decía una y otra vez que realmente existen muchos reinos objetivos, de alguna manera relacionados entre sí y de alguna manera accesibles para los vivos, no para los muertos, y que el más maravilloso de estos mundos era un reino justo en el cual él mismo, o Dios mismo, o ambos, gobernaban. Y no hablaba simplemente de una variedad de formas de percibir subjetivamente un solo mundo. El reino era y es un lugar realmente diferente, en el extremo opuesto de un continuo que comienza con la esclavitud y el sufrimiento absoluto. Era su misión enseñar a sus discípulos el secreto de cruzar a lo largo de este camino ortogonal. No se limitó a informar sobre lo que se encontraba allí. Enseñó el método para llegar. Pero, trágicamente, el secreto se perdió. El enemigo, la autoridad romana, lo aplastó. Y así, no lo tenemos. Sin embargo, tal vez podamos redescubrirlo, ya que sabemos que tal secreto existe. Si el reino ha de establecerse aquí en la tierra, o si es un lugar o estado al que vamos después de la muerte, es un tema que, estoy seguro, no necesito explicarles que ha sido fundamental y sin resolver a lo largo de la historia del cristianismo. Cristo y San Pablo parecen decir enfáticamente que una irrupción real en el tiempo, eso es precisamente lo que dicen, una irrupción en el tiempo, en nuestro mundo, por parte del ejército de Dios, ocurrirá inesperadamente. Luego, después de algún drama emocionante, se establecerá un paraíso de 1000 años, un reino legítimo, al menos para aquellos que hayan hecho sus tareas y deberes, y en general, hayan prestado atención y no se hayan quedado dormidos, como dice una parábola. Se nos insta repetidamente en el Nuevo Testamento a estar vigilantes, porque para el cristiano siempre es de día. Siempre hay luz con la que puede ver este evento cuando suceda. Ver este evento. ¿Implica eso que muchas personas que, de alguna manera, están dormidas, ciegas o no son vigilantes, no lo verán aunque ocurra? Consideremos el significado que se le puede asignar a estas nociones. El reino vendrá aquí inesperadamente. Esto siempre se enfatiza. Los fieles legítimos lo verán porque para ellos siempre es de día. Pero para los demás, lo que parece expresarse aquí es el pensamiento paradójico pero fascinante de que, y escuchen esto y reflexionen, si el reino se estableciera aquí, no sería visible para quienes están fuera de él. Les propongo la idea de que, en términos más modernos, esto significa que algunos de nosotros viajaremos lateralmente a ese mundo mejor y otros no. Permanecerán atrapados a lo largo del eje lateral, lo que significa que para ellos el reino no llegó, no en su mundo alternativo. Y, sin embargo, mientras tanto, sí llegó en el nuestro. Así que viene, sin embargo, no viene. Increíble. Si han seguido mis conjeturas sobre la superposición de estos mundos alternativos y perciben, como yo, la posibilidad de que si hay 3 o 4, o 2, tal vez haya 30 o 3000 de ellos, y que algunos de nosotros vivimos en uno, otros en otro y otros en otros, y que los eventos en una línea no pueden ser percibidos por las personas que no están en esa línea, bien. Déjenme decir lo que quiero decir y darlo por concluido. Creo que una vez experimenté una línea en la que el Salvador regresó, pero solo lo experimenté brevemente. Ahora no estoy allí. No estoy seguro de haber estado allí alguna vez. Ciertamente, puede que nunca vuelva a estarlo. Siento la pérdida, pero es una pérdida. De alguna manera, me moví lateralmente, pero luego retrocedí y desapareció. Una montaña desvanecida, un arroyo, el sonido de campanas, y todo completamente desaparecido para mí. En mis historias y novelas, a menudo escribo sobre mundos falsificados, mundos semirreales, así como mundos privados trastornados habitados a menudo solo por una persona, mientras que, entretanto, los otros personajes o bien permanecen en sus propios mundos o de alguna manera son arrastrados a uno de los peculiares. Este tema aparece en el corpus de mis 27 años de escritura. En ningún momento tuve una explicación teórica o consciente para mi obsesión con estos mundos pseudopluriformes, pero ahora creo que lo entiendo. Lo que estaba percibiendo era el conjunto de realidades parcialmente actualizadas que se encontraban tangentes a lo que evidentemente es la más actualizada, aquella en la que la mayoría de nosotros, por consensus gentium, estamos de acuerdo.
Aunque originalmente asumí que las diferencias entre estos mundos eran causadas enteramente por la subjetividad de los diversos puntos de vista humanos, no tardé en cuestionarme si podría ser algo más que eso, si en realidad existían múltiples realidades superpuestas entre sí, como muchas transparencias de película. Sin embargo, lo que aún no comprendo es cómo una realidad entre muchas se actualiza de manera común en distinción a las otras. Tal vez ninguna lo haga, o tal vez dependa nuevamente de un acuerdo en la perspectiva de una cantidad suficiente de personas. Más probablemente, el mundo matriz, aquel con el verdadero núcleo del ser, es determinado por el programador. Él o eso, articula, imprime, por así decirlo, la elección de la matriz y la fusiona con la sustancia real, el núcleo o esencia de la realidad, aquella que la recibe o la alcanza, y en qué grado. Eso está dentro del dominio del programador. Esta selección y reselección es parte de la creatividad general de la construcción de mundos, que parece ser su tarea, un problema tal vez que el o eso está ejecutando, es decir, en proceso de resolver, como lo haría una computadora. Variables a lo largo del eje del tiempo lineal de nuestro universo generan así mundos laterales ramificados. Tengo la impresión de que la metáfora del tablero de ajedrez es especialmente útil para evaluar cómo esto puede hacerse. De hecho, debe hacerse. Enfrentado al programador-reprogramador se encuentra una contraentidad, a la que Joseph Campbell llama el jugador oscuro. Dios, el programador-reprogramador, no está haciendo sus movimientos de mejora contra materia inerte. Está lidiando con un oponente astuto. Digamos que en el tablero de juego de nuestro universo en el espacio-tiempo, el jugador oscuro hace un movimiento. Establece una situación de realidad de causa y efecto inmutable. Pero el programador-reprogramador ya ha preparado su respuesta. Estos movimientos de su parte ya han ocurrido. La impresión que experimentamos como eventos históricos pasa por etapas de una interacción dialéctica. La tesis y la antítesis, a medida que las fuerzas de los dos jugadores se mezclan. Evidentemente, algunas síntesis caen en manos del jugador oscuro. Sin embargo, esto se debe a que, de antemano, nuestro gran defensor seleccionó variables cuya alternancia le confiere la victoria final. Al ganar cada secuencia a su vez, reclama a algunos de nosotros, aquellos que participamos en ella. Por eso, instintivamente, la gente reza Nibirá me domine, que se traduce como extráeme, programador, mientras consigues una victoria tras otra. Inclúyeme en ese triunfo. Muéveme a lo largo del eje lateral para que no quede excluido. Sentirse excluido no significa otra cosa que permanecer bajo la jurisdicción o caer presa del poder maligno. Pero ese poder maligno, a pesar de toda su astucia, ya ha perdido incluso cuando gana. Porque, de alguna manera, el contrajugador es ciego. Y así, el programador-reprogramador posee una ventaja. Le sostengo que tales alteraciones, la creación o selección de esa llamada presencia alternativa, se llevan a cabo de forma continua. El mero hecho de que podamos abordar conceptualmente esta noción, que se contempla como una idea, es el primer paso para discernir esos procesos en sí mismos. Pero dudo que alguna vez seamos capaces de demostrar, de manera real y científica, que tales procesos de cambio lateral ocurren. Probablemente, todo en lo que nos basaríamos serían vestigios de memoria, impresiones fugaces, sueños, intuiciones nebulosas de que, de alguna manera, las cosas habían sido diferentes no hace mucho, pero ya no. Podríamos, de forma instintiva, alcanzar el interruptor de luz en el baño, solo para descubrir que siempre estuvo en otro lugar por completo. Podríamos alcanzar la rejilla de ventilación en nuestro auto donde no había ninguna, un reflejo residual de una presencia anterior aún activa a nivel subcortical. Podríamos soñar con personas en lugares que nunca habíamos visto, tan vívidamente como si realmente las hubiéramos visto y conocido. Pero no sabríamos qué pensar de ello, suponiendo que nos tomáramos el tiempo para reflexionar. Una impresión muy marcada probablemente se produciría en muchos de nosotros, una y otra vez, y siempre sin explicación, la aguda y absoluta sensación de que ya habíamos hecho, alguna vez, lo que estábamos a punto de hacer ahora, que, por así decirlo, habíamos vivido en un momento o situación particular anteriormente. Pero, ¿en qué sentido podría llamarse anterior, si evidentemente solo estaba involucrado el presente y no el pasado?
Tendríamos la abrumadora impresión de que estábamos reviviendo el presente, un déjà vu, tal vez de la misma manera, escuchando las mismas palabras, repitiéndolas. Sostengo que estas impresiones son válidas y significativas, y diré incluso lo siguiente: tal impresión es una pista de que, en algún momento pasado, se cambió una variable, reprogramada, por así decirlo, y que, debido a ello, un mundo alternativo se ramificó, se actualizó en lugar del anterior. Y que, de hecho, en sentido literal, estamos viviendo una vez más este segmento particular del tiempo lineal. Se realizó una brecha, una manipulación, un cambio, pero no en nuestro presente, se realizó en nuestro pasado. Evidentemente, tal alteración tendría un efecto peculiar en las personas involucradas. Ellos, por así decirlo, serían retrocedidos una casilla, o varias, en el tablero que constituye nuestra realidad. Concebiblemente, esto podría ocurrir un número indefinido de veces, afectando a cualquier cantidad de personas a medida que se reprogramaran variables alternativas. Tendríamos que vivir cada reprogramación a lo largo de un eje temporal lineal subsiguiente. Pero para el programador, a quien llamamos Dios, los resultados de la programación serían evidentes. Nosotros estamos dentro del tiempo, y él no lo está. Ojalá mi papá viviera. Vivimos en una realidad programada por computadora, y la única pista que tenemos de ello es cuando se cambia alguna variable y ocurre alguna alteración en nuestra realidad. Esto también podría explicar la sensación que tiene la gente de haber vivido vidas pasadas. Puede que las hayan tenido, pero no en el pasado. Más bien, vidas previas en el presente, en quizás un presente interminable, repetido y repetido, como el dial de un gran reloj en el que las majestuosas manecillas recorren la misma circunferencia para siempre, llevándonos a todos sin darnos cuenta, aunque con una vaga sospecha. Puesto que, al resolverse cada encuentro de tesis y antítesis entre el jugador oscuro y el programador divino, se forja una nueva síntesis, y dado que es posible que cada vez que esto ocurra se genere un mundo lateral, y puesto que concibo que cada síntesis o resolución es, en cierto grado, una victoria del programador, cada mundo descartado en secuencia debe ser una mejora no solo respecto al anterior, sino sobre todos los resultados latentes o meramente posibles. Es un mundo mejor, pero en ningún sentido perfecto, es decir, final. Es simplemente una etapa mejorada dentro de un proceso. Lo que imagino con claridad es que el programador utiliza perpetuamente el universo antecedente como un gigantesco almacén para cada nueva síntesis, y el universo antecedente posee entonces el aspecto de caos o anomia en relación con un nuevo cosmos emergente. Por lo tanto, el interminable proceso de mundos alternativos secuenciales, descartados y emergentes, que se van infundiendo de actualizaciones, es negentrópico en cierto modo que no podemos ver. Lo que necesitamos en este punto es localizar, o presentar como evidencia, a alguien que haya logrado, de alguna manera, no importa cómo, conservar recuerdos de un presente diferente. Impresiones latentes de mundos alternativos, diferentes en algún sentido significativo de el que se encuentra en esta etapa actualizada. Según mi perspectiva teórica, casi con toda seguridad serían recuerdos de un mundo peor que este. Porque no es razonable que Dios, el programador y reprogramador, sustituya un mundo peor en términos de libertad, belleza, amor, orden o salubridad, según cualquier estándar que conozcamos. Cuando un mecánico trabaja en tu automóvil defectuoso, no lo daña aún más. Cuando un escritor crea la segunda versión de una novela, no la devalúa más, sino que se esfuerza por mejorarla. Supongo que se podría argumentar de manera estrictamente teórica que Dios podría ser malvado o insano, y de hecho, sustituiría un mundo peor por uno mejor. Pero, francamente, no puedo tomar esa idea en serio. Dejémoslo a un lado. Entonces, preguntemos, ¿acaso alguno de nosotros recuerda, aunque sea de forma tenue, una tierra peor, alrededor de 1977, que esta? ¿Han visto nuestros jóvenes visiones y nuestros ancianos soñados sueños, sueños de pesadilla, específicamente, sobre un mundo de esclavitud y maldad, de prisiones, carceleros y policía ubicua? Yo sí. Escribí estos sueños en novela tras novela, historia tras historia. Para nombrar dos en las que este anterior y feo presente se manifestó con mayor claridad, cito The Man in the Castle y mi novela de 1974 sobre Estados Unidos como un estado policial,
titulada Flow My Tears, de Policeman Said. Voy a ser muy sincero con ustedes. Escribí ambas novelas basándome en recuerdos fragmentarios y residuales de un mundo tan espantoso, de un estado esclavista. O quizás el término mundo no sea el correcto, y debería decir Estados Unidos, ya que en ambas novelas estaba escribiendo sobre mi propio país. Incluso puedo decirles que me hizo recordar. A finales de febrero de 1974, me administraron pentotal de sodio para la extracción de muelas del juicio impactadas. Más tarde ese mismo día, de regreso en casa, pero aún profundamente bajo la influencia del pentotal de sodio, tuve un breve y agudo destello de memoria recuperada. En un instante, lo capté todo, pero lo rechacé de inmediato. Sin embargo, lo rechacé con la certeza de que lo que había recuperado, en forma de recuerdos enterrados, era auténtico. Luego, a mediados de marzo, un mes después, el conjunto total de recuerdos, intacto y completo, comenzó a regresar. Ustedes son libres de creerme o no, pero por favor confíen en mi palabra de que no estoy bromeando. Esto es un asunto de suma importancia. Estoy seguro de que, al menos, estarán de acuerdo en que para mí, siquiera afirmar esto es, en sí mismo, asombroso. La gente afirma recordar vidas pasadas. Yo afirmo recordar una vida presente diferente, muy diferente. Conozco a nadie que haya hecho tal afirmación antes, pero sospecho que mi experiencia no es única. Lo que quizás sea único es el hecho de que estoy dispuesto a hablar de ello. Si me han seguido hasta aquí, me gustaría que sean tan amables de acompañarme un poco más. Me gustaría compartir con ustedes algo que supe, es decir, recuperé, junto con los recuerdos bloqueados en marzo de 1974. Las variables reprogramadas, manipuladas en una fecha anterior, probablemente a finales de los años 40. En marzo de 1974, se pusieron en marcha los resultados de al menos una, y posiblemente más, de las variables reprogramadas que se encontraban a lo largo de la línea temporal de nuestro pasado. Lo que ocurrió entre marzo y agosto de 1974 fue el resultado de al menos una variable reprogramada, establecida quizás 30 años antes, que puso en marcha un hilo de cambio que culminó en lo que estoy seguro admitirán que fue un evento histórico espectacularmente importante y único. La destitución forzada de un presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, así como de todos aquellos asociados con él. Las variables reprogramadas manipuladas en una fecha anterior, probablemente a finales de los años 40. En marzo de 1974, se consolidaron los resultados de al menos una y posiblemente más de las variables reprogramadas a lo largo de la línea temporal de nuestro pasado. Lo que ocurrió entre marzo y agosto de 1974 fue el resultado de al menos una variable reprogramada, establecida quizás 30 años antes, que puso en marcha un hilo de cambio que culminó en lo que estoy seguro admitirán que fue un evento histórico espectacularmente importante y único. La destitución forzada de un presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, así como de todos aquellos asociados con él. En el mundo alternativo que recuerdo, el movimiento por los derechos civiles y los movimientos contra la guerra de los años 60 habían fracasado, y, evidentemente, a mediados de los años 70, Nixon no fue destituido del poder. Aquello que lo destituyó, si es que realmente existió algo que se le opusiera o pudiera oponerse a él, fue inadecuado. Por lo tanto, uno o más factores tendientes a esa destrucción del poder tiránico arraigado se introdujeron retroactivamente, para nosotros. Las escalas, 30 años después, en 19, lo que habían sido 2000 años atrás en su inicio, se consideraba subversivo y revolucionario. Y permítanme añadir, esta valoración por parte de las autoridades policiales fue correcta. Me tomó casi 2 semanas, después del regreso de mis recuerdos de mi vida en la pista, liberarme de la abrumadora impresión de que todas las referencias a Cristo, todos los actos sacerdotales, debían estar velados con absoluta discreción. Pero, históricamente, esto encaja en el patrón de un golpe fascista, especialmente de línea nazi. También me gustaría decirles, si me han seguido hasta aquí, que acepten mi declaración acerca de mis otros recuerdos bajo el pentotal de sodio que regresaron. Ese mundo era una prisión. Era espantoso. Lo derrocamos, tal como derrocamos la tiranía de Nixon, pero era mucho más cruel, increíblemente, y hubo una gran batalla y pérdida de vidas.
Fue en febrero de 1974 cuando regresaron mis recuerdos bloqueados de la pista, y fue en febrero de 1974 cuando se publicó mi novela Flow My Tears, The Policeman Said, finalmente, tras un retraso de 2 años. Fue casi como si la publicación de la novela, que se había retrasado tanto, significara que, en cierto sentido, estaba bien que yo recordara, es decir, que recordara que el libro no era ficción. El libro se basaba en recuerdos subliminales que tenía de ese mundo. Pero tal vez, hasta que el libro se publicara realmente, era mejor que no recordara. Porque sería así, no lo sé. Pero tengo la impresión de que los recuerdos no debían salir a la luz hasta que el material fuera publicado muy sinceramente por parte del autor como lo que él creía que era ficción. Quizás, de haberlo sabido, habría tenido demasiado miedo para escribir la novela. De todas formas, ya tenía mucho miedo. Había algo en la novela que me aterrorizaba enormemente. O quizás simplemente habría abierto la boca y se lo habría contado a todo el mundo, interfiriendo de algún modo con la efectividad de ese libro y de otros libros míos como The Man in the Castle, que también se basaban en recuerdos residuales. La efectividad de esas novelas podría haberse visto afectada. Ni siquiera afirmo que hubiera una efectividad intencionada, quizás no hubiera ninguna. Pero, si la hubiera habido, y repito enfáticamente sí, casi con toda seguridad fue para provocar en los lectores recuerdos subliminales, para revivirlos, no una vida consciente, ni una entrada en la conciencia como en mi caso, sino para evocar en ellos, a un nivel profundo y trascendental, aunque inconsciente, como es una tiranía policial y cuán vitales. Ahora o entonces, en cualquier momento, a lo largo de cualquier línea temporal, para derrotarla. En marzo de 1974 comenzaban los movimientos realmente cruciales para destituir a Nixon. En agosto, 5 meses después, demostraron tener éxito. Me parece que, de muchas maneras, las ideas tienen vida propia. Parecen apoderarse de las personas y hacer uso de ellas. La idea que me cautivó hace 27 años y nunca me soltó es esta: cualquier sociedad en la que la gente se entrometa en los asuntos de los demás no es una buena sociedad. Y un estado en el que el gobierno sabe más de ti de lo que tú conoces de ti mismo, como se expresa en mi novela Flow My Tears, The Policeman Said, es un estado que debe ser derrocado. Puede ser una teocracia, un estado corporativo fascista, un capitalismo monopolista reaccionario o un socialismo centralista. Ese aspecto no importa. Y no digo simplemente que eso puede suceder aquí, refiriéndome a los Estados Unidos, sino que realmente sucedió aquí, es decir, en los Estados Unidos. Lo recuerdo. Fui uno de los cristianos secretos que lucharon contra ello, al menos en cierta medida, ayudaron a derrocarlo. Y estoy muy orgulloso de ello. Orgulloso de mí mismo en la pista temporal A. Cuando uso la palabra cristiano allí, no me refiero a los cristianos tal como son hoy. Me refiero a los cristianos tal como eran, digamos, hace 2,000 años. Enemigos de un poderoso imperio. Cuando vi Star Wars esta mañana, pensé para mí, deja Billu. Desafortunadamente para mí, existe una sombría intuición que acompaña mi orgullo por el trabajo que realicé en esa tierra alterna. Creo que, en ese mundo anterior, no viví más allá de marzo de 1974. En esta pista, que llamaré pista B, luchamos contra una tiranía mucho más leve, una mucho más estúpida. O quizá recibimos ayuda. La reprogramación anterior de una o más variables históricas vino en nuestro rescate. A veces pienso, y esto es, por supuesto, pura especulación, una feliz fantasía de mi alma, que debido a lo que logramos allí, o al menos intentamos de alguna manera, y con mucha valentía, se nos permitió continuar viviendo aquí, más allá del punto terminal que nos llevó a ese otro mundo, peor. Es una especie de amabilidad milagrosa. Este generoso regalo sirve para delinear para nosotros, al menos para mí, algunos aspectos del programa. Me permite comprenderlo, de alguna manera. Creo que no podemos saber lo que él es, pero sí podemos experimentar su funcionamiento, y por ello preguntarnos, ¿a qué se parece? No a lo que es, sino a cómo es. Ante todo, él controla los objetos, procesos y eventos en nuestro mundo espacio-temporal. Este es, para nosotros, el aspecto principal, aunque intrínsecamente pueda poseer aspectos de mayor magnitud, pero de menor aplicabilidad para nosotros.
Me he referido a mí mismo como una variable reprogramada, y a él como el programador y reprogramador. Durante un breve periodo de tiempo, en marzo de 1974, en el momento en que fui resintetizado, era perceptualmente consciente, es decir, consciente de forma externa de su presencia. En ese momento, no tenía idea de lo que estaba viendo. No se parecía a nada de lo que hubiera oído describir. Se parecía a energía plasmática. Tenía colores. Se movía rápido. Se acumulaba y luego se dispersaba. Pero lo que él era, ni siquiera estoy seguro ahora, salvo que puedo decirles que había simulado objetos normales y sus procesos de tal manera que los copiaba, y de forma tan artística que se hacía invisible en su interior. Como dicen los vedánticos, él es el fuego dentro del pedernal, la navaja dentro del estuche de la navaja. Investigaciones posteriores me mostraron que, en términos de experiencia cultural colectiva, se ha asignado el nombre de Brahman a esta entidad omnipresente e inminente. Una cosa que realmente quiero que sepan es que soy consciente de que las afirmaciones que hago, afirmaciones de haber recuperado recuerdos enterrados de un presente definitivo y de haber percibido la agencia responsable de organizar esa alternancia, no pueden ser probadas, ni siquiera pueden hacerse sonar racionales en el sentido habitual de la palabra. Me tomó más de 3 años llegar al punto en el que estoy dispuesto a contar mi experiencia a cualquiera, salvo a mis amigos más cercanos, desde el equinoccio vernal de 1974. Una de las razones que me motivó a hablar de ello públicamente por fin, a hacer esta afirmación abiertamente, es un encuentro reciente que he tenido, que, por cierto, guarda una extraña semejanza con la experiencia de Hawthorne Robinson en mi novela The Man in the Castle, con la mujer Juliana Frank. Juliana leyó el libro de Robinson sobre un mundo en el que Alemania, Japón e Italia, ahora, esto es un poco difícil si no has leído el libro, perdió la Segunda Guerra Mundial, y él vivía en un mundo en el que ellos habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Juliana leyó el libro de Robinson sobre un mundo en el que el eje perdió, y sintió que debía contarle lo que había comprendido acerca del libro. En otras palabras, que su novela era verdadera. Ahora, esta escena final en The Man in the Castle ha sido la fuente de una escena similar en mi historia posterior, Fight of Our Fathers, en la que aparece la chica Tanya Lee y pone al tanto al protagonista de la situación real, es decir, de que gran parte de su mundo es delirante y deliberadamente así. En otras palabras, es un tema recurrente en mi escritura que una chica de cabello oscuro aparezca en la puerta del protagonista y le diga que su mundo es delirante, que hay algo falso en él. Ahora, en The Man in the Castle, la situación se invierte irónicamente. La chica que llega a la puerta le dice a un autor que su libro de ficción es verdadero. Durante varios años, he tenido la sensación, una sensación creciente, de que un día una mujer que sería completamente extraña para mí se pondría en contacto y me diría que tenía alguna información que impartirme, y luego aparecería en mi puerta, tal como Juliana apareció en la puerta de Hawthorne Robinson, y de inmediato, de la manera más grave posible. Me diría exactamente lo que Juliana le dijo a Robinson, es decir, que mi libro, al igual que el suyo, era en cierto sentido real, literal y físico, no ficción, sino la verdad. Bueno, esto finalmente me sucedió a mí. Incluso sabía que su cabello sería negro. Tenía una idea completa de cómo se vería y de lo que diría. En fin, hablo de una mujer que había leído sistemáticamente cada una de mis novelas, más de 30, así como muchas de mis historias. Ella apareció, era una completa extraña, y me informó de este hecho, que algunas de mis obras de ficción eran, en un sentido literal, verdaderas. Ya había postulado, en 1974, cuando regresaron mis recuerdos de ese mundo alternativo, que si esos recuerdos eran auténticos, era solo cuestión de tiempo antes de que se produjera un contacto, una exploración cautelosa y medida por parte de alguien, iniciado por una persona que había leído mis libros y que, por una razón u otra, dedujo la situación real. Es decir, supo cuál era la información significativa que contenían los libros y las historias. Ahora, esta mujer sabía, por mis novelas y relatos, qué mundo había experimentado yo, cuál de los muchos. Lo que no pudo determinar, hasta que se lo dije, fue que, en febrero de 1975, había pasado a un tercer presente alternativo, un tercer camino, la pista C, como lo llamaremos, y que este era un jardín o parque de paz y belleza, un mundo superior al nuestro,
que surgía para ella de entre 3 mundos en lugar de 2. El mundo carcelario de Hierro Negro, que había sido nuestro mundo intermedio, en el que existían la opresión y la guerra, aunque, en gran medida, fueron suprimidas. Y luego un tercer mundo alternativo, que algún día, cuando se reprogramen las variables correctas de nuestro pasado, se materializará como una superposición sobre este, y en el que, al despertarnos, supondríamos que siempre habíamos vivido allí, borrándose de nuestros recuerdos, al igual que ocurrió con el mundo carcelario de Hierro Negro. Lo mejor que puedo hacer en este punto, después de haber tenido estas experiencias y de haber escrito estas novelas, es asumir el papel de profeta, de antiguos profetas y oráculos como la Sibila de Delfos, y hablar de un maravilloso mundo jardín, muy parecido al que se dice que una vez habitaron nuestros antepasados. De hecho, a veces me imagino que es exactamente ese mismo mundo restaurado, como si una trayectoria falsa de nuestro mundo finalmente se corrigiera por completo, y una vez más estuviésemos donde, hace miles de años, vivíamos y éramos felices. Durante el breve tiempo que caminé por ese mundo jardín, tuve la fuerte impresión de que era nuestro hogar legítimo, que de alguna manera habíamos perdido. El tiempo que pasé allí fue corto, aproximadamente 6 horas de tiempo transcurrido realmente, pero lo recuerdo bien. En la novela que escribí con Roger Zelazny, Deus Irae, la describí hacia el final, en el punto en el que la maldición se levantaba del mundo a causa de la muerte. Lo que me asombró de este mundo semejante a un parque, de este mar de caminos, fueron los elementos no cristianos que lo formaban. No era en absoluto lo que mi formación cristiana me había preparado para ver. Incluso cuando comenzó a desvanecerse, seguía viendo el cielo, veía la tierra y un agua suave de color azul oscuro, y, de pie junto al agua, a una hermosa mujer desnuda a la que reconocí como Afrodita. En ese momento, este otro mundo, mejor, se había reducido a un mero paisaje más allá de una puerta en forma de rectángulo dorado. El contorno de la puerta palpitaba con una luz similar a la de un láser, y todo se fue haciendo más pequeño, hasta que por fin, desapareció de la vista. La puerta de 3 a 5, devorándose a sí misma hasta convertirse en la nada y sellando lo que había más allá. No la he vuelto a ver, pero tuve la firme impresión de que ese era el siguiente mundo, no el de los cristianos, sino el Arcadi del mundo grecorromano, algo más antiguo y más bello de lo que mi propia religión podría conjurar como un señuelo para mantenernos en un estado de moralidad y fe cumplida. Lo que vi era muy antiguo y muy hermoso, cielo, mar, tierra y una hermosa mujer, y luego nada, porque la puerta se cerró y yo quedé encerrado de nuevo aquí. Fue con un amargo sentimiento de pérdida que la vi irse, verla irse, realmente, ya que todo giraba en torno a ella. Afrodita, descubrí, cuando yo... Aquí el vídeo original se interrumpe abruptamente. Pero no te preocupes, tengo una versión revisada de este discurso en PDF. Y voy a crear un vídeo con ella. También pondré un link para que descargues el documento de donde yo lo obtuve.